tu palabra. Y sabes, yo pensaba, esta mañana pensaba que cuando una persona se enfría con Dios, una de las primeras cosas que le sucede es que es lo que yo llamo el síndrome del avestruz. ¿Sabéis lo que le pasa al avestruz cuando tiene miedo, cuando ve un peligro? El avestruz mete la cabeza y debajo, como para no enterarse de nada, mete la cabeza ahí en el suelo, como diciendo, a ver si ojos que no ven, corazón que no siente, no, así no veo al monstruo, así no veo al leopardo que viene a por mí, no veo al león que me va a devorar, pensando que así quizás se solucione algo. Y yo creo que algunos cristianos entran en esa fase donde no quieren ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les aterra, porque la palabra de Dios les confronta con la verdad. La palabra de Dios es como un espejo, bien limpio y bien lleno de luz natural, la luz de Dios. Y cuando tú te miras en ese espejo, como cuando te miras en un espejo de aumento, de esos que usan las mujeres, que yo digo que eso es una tortura, porque ¿para qué mirarse en un espejo de esos y verte todas las arrugas, ¿no? Y todos los poros y luego se deprimen cuando salen del espejo. Pues la palabra de Dios es así, es como un espejo que te muestra todas tus impurezas, te confronta con la verdad. Y algunos no queriendo ver esa realidad de pecado, ver esa realidad de confusión, de muerte, pues como que se esconden de Dios y no quieren ir a la palabra de Dios o no quieren congregarse precisamente porque están viviendo en pecado y la palabra de Dios continuamente se lo va a recordar. Lo más curioso de esto es que si eres un cristiano de verdad, si estás en Cristo y hay un pecado que está pudiendo con tu vida, aún el Espíritu Santo te va a redarguir aunque no leas la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, si en verdad mora dentro de ti, no te va a dejar a gusto con ningún pecado. Pero así es el cristiano avestruz que llamo yo. Bueno, ahora sí, vamos al segundo libro de Crónicas. Estamos en la serie nuestra sobre la oración y antes de seguir con el Padre Nuestro que estamos analizando y detallando, vino a mi memoria esta oración que hizo el rey Salomón cuando estaba inaugurando el templo de Jerusalén 1000 años antes de Cristo, o sea, hace aproximadamente 3000 años del día actual. Salomón había culminado las obras del templo en Jerusalén, un templo espectacular, lleno de oro, de plata, lleno de las mejores maderas, y esa era el templo de Jerusalén, fue la idea del rey David. El rey David un día estaba en su palacio, súper bonito, y él dijo, bueno, yo vivo en mi casa tan espléndida y Dios no tiene una casa. Y David había hecho una carpa junto a su casa, no era el tabernáculo de Moisés que estaba en Gabaón. David había hecho una carpa para traer el arca de la presencia de Dios y tenerlo ahí, en el patio de su casa. Y ese tabernáculo de David nos anuncia la palabra que es restaurado en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Por eso en la iglesia alabamos a Dios. Y nuestras reuniones tienen un componente de alabanza a Dios porque eso era el tabernáculo de David. Un lugar donde 24 horas seguidas, 7 días a la semana, se alababa a Dios. Había turnos de cantores, había turnos de músicos y ahí estaban las familias sacerdotales de los músicos alabando a Dios 24 horas. David conocía bien el corazón de Dios y por eso estableció que en ese tabernáculo se hiciera continuamente alabanza a Dios. Pero en algún momento él pensó, bueno, sería mejor hacerle a Dios un templo, un palacio para Dios. Y aunque Dios ha dicho siempre que Él no habita en edificios hechos por manos de hombres, pero le pareció bien a Dios la idea. Le pareció bien que hubiera un lugar donde estuviera el arca y donde se retomara todos los sacrificios tal y cual estaban establecidos en la ley que Dios mismo le dio a Moisés. Y está entonces Salomón, el hijo de David, que fue el encargado, heredó ese encargo de construir el templo y está orando. Y nos dice la palabra de Dios, mira, segunda de Crónicas 6:13. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. ¿Te imaginas a Salomón? Él hizo como un estrado y allí se arrodilló.
delante de toda la congregación de Israel. A ver si me puedo levantar yo luego. Y dice que extendió sus manos al cielo y dijo, y también estaba orando por Israel, por las cosechas, por el clima, por las guerras, y dice, y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel. Salomón estaba orando por ti. En ese momento Salomón estaba orando por ti. Que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere a Jerusalén y orare hacia esta casa. Claro, un no judío no podía entrar en el templo. Nadie que no fuera judío podía entrar en el templo. Pero por eso dice, si viniere hasta aquí, aunque se quede a las puertas, aunque solamente desde la colina del Monte de los Olivos contemple este templo y ore hacia este lugar. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas que hubiere clamado a ti el extranjero. Aquel extranjero loquito que venía desde España en el viaje a Israel, que hace la CCI y que dijo, yo voy a Israel porque el Dios de Israel es poderoso, porque el Dios de Israel es grande. Ese loquito que se gasta sus ahorros en ir a ese viaje a causa de tu gran nombre, dice, a ese le oirás y le contestarás conforme a lo que hubiere clamado a ti. ¿Para qué? No para que el extranjero se vaya contento y satisfecho de haber conocido un lugar más y un sello más en su pasaporte. No, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Impresionante, ¿verdad? Qué gran promesa que Salomón, siendo rey de Israel, se atrevió a incluir a los gentiles, que somos nosotros. Eso que llama ahí extranjeros, en otras partes de la Biblia nos llama gentiles, es decir, no formamos parte físicamente del pueblo de Israel, pero por esos oró Salomón. Y dijo, todo el que viniere a Jerusalén y orare hacia esta casa. Y nos encanta porque cuando vamos a Jerusalén, vamos al Muro de los Lamentos, que es apenas el único resquicio que queda ya ni siquiera del templo de Salomón, sino del segundo, a lo que algunos llaman incluso el tercer templo, y nos encanta ir y orar allí, mirando hacia aquella explanada, que hoy está pues usurpada por dos mezquitas, pero no importa. Dios ha dicho que sus ojos, sus oídos están allí continuamente para escuchar la voz y la oración de sus hijos. Y nosotros queremos ser como Ruth, la moabita. Ruth era la nuera de Noemí, una mujer judía que se quedó viuda y en poco tiempo perdió también a sus dos hijos que se habían casado con dos mujeres moabitas. Y quedó la viuda y quedó con las dos nueras. Moabitas, no eran del pueblo de Israel. Un error, porque ya Dios le había dicho a los judíos, al pueblo de Israel, que no deberían de buscar esposa entre otros pueblos. Pero, bueno, cosas que ocurren. Y Ruth, una de esas nueras, cuando su suegra, su suegra, sí, le dice, vuélvete a tu tierra, tú eres joven todavía, yo no tengo más hijos, vete a la casa de tus padres y vuélvete a casar y rehaces tu vida. Y se lo dijo a las dos nueras. Una de ellas, Orfa, dijo, bueno, no, yo me quiero quedar contigo, pero a la segunda vez que le insistió, dijo, vale, ya me voy. Eso es como cuando uno quiere invitarte al café y dice, yo pago, pero no saca la cartera, ¿no? Yo pago. Y el otro dice, no, hombre, yo pago. Ah, vale, ya. Y pues así hizo Orfa. A la mínima que le insistió la suegra, vale, me voy para mi tierra. Pero Ruth, la moabita, Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué declaración tan importante, porque esa mujer se quedó al lado de su suegra, Dios las prosperó, no vamos a entrar en la historia de ellas ahora, pero Ruth acabó siendo
una mujer que sin contar para nada en los planes de Dios, siendo de un pueblo distinto al pueblo de Israel, acabó siendo de la línea genealógica del rey David. Era como la tatarabuela del rey David. Imagínate, una mujer ajena totalmente a los planes de Dios. Y yo creo que a Dios le enterneció el corazón de esta mujer cuando dijo a su suegra, viuda, desamparada, sin hijos, sin fuerza humana, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A nosotros nos encanta reafirmarnos en esa misma idea. Y una de las razones por las que vamos a Jerusalén es para provocar esos celos en los judíos y decirles, ¿sabes qué? Tu Dios es mi Dios. Y a veces se enfadan, ellos dicen, no, nuestro Dios es nuestro Dios, vuestro Dios es otra cosa, ese Jesús no tiene nada que ver con Dios. Bueno, tú piensa lo que quieras, pero yo vengo aquí a causa del poderoso nombre del Dios de Israel. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir con el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, ¿sí? Jesús responde a la petición de sus discípulos que le han pedido que les enseñe a orar. Y Jesús les dice, vosotros pues oraréis así, y vamos a repetir todos después de mí, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora viene lo de hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, aquí no dice perdónanos nuestras ofensas, no dice perdónanos nuestros pecados, dice perdónanos nuestras deudas, porque todo pecado es una deuda con Dios. Todo pecado que tú haces, que tú cometes, es una deuda que tú contraes con Dios. ¿Por qué? Porque cuando había pecado, dice Romanos 6:23, que alguien tiene que morir. Tiene que haber un chivo expiatorio. Cuando hay un pecado, sea de la índole que sea, alguien tiene que pagar los platos rotos. Hay una deuda con Dios. Por eso, en el Padre Nuestro habla de perdona nuestras deudas, ¿sí? Y la ley en el Antiguo Testamento exigía, en ese caso, que según el tipo de pecado había que sacrificar algún animal, bien fueran palomas, bien fueran corderitos, bien fueran machos cabríos, fueran toros, vacas, cantidad de cosas que preveía la ley para que alguien muriera a causa del pecado del ser humano, de esa persona en concreto. Ahora nosotros, evidentemente, tenemos la sangre de Jesús. Ya Él es el chivo expiatorio para nuestros pecados. Por eso esta oración cobra más sentido, si cabe, después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Él todavía estaba vivo. Él todavía no había muerto en la cruz. Entonces, Jesús dice en Efesios 1:7 que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús derramó su sangre para que tú y yo tengamos perdón de pecados. Entonces, el perdón de pecados, y en esta parte de la oración que Jesús enseña a sus discípulos, hay dos caras de una misma moneda. Está el perdón que nosotros recibimos de Dios y está el perdón que nosotros tenemos que otorgar a los que tienen una deuda con nosotros. Recuerda que deudas cuando alguien te debe algo, alguien que te ofendió, alguien que te traicionó, alguien que te criticó, alguien que te mintió, cualquier daño que te hayan hecho y tú dices, bueno, tú tienes una deuda conmigo, tú deberías restituir ese daño, hay una deuda. Entonces estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Ahora, el perdón que Dios da a sus hijos es un beneficio, estoy hablando a los hijos de Dios, es un beneficio inmediato desde el mismo momento en que tú recibes a Cristo, naces de nuevo, confiesas que Jesús es el Salvador. Desde ese mismo momento el perdón de Dios para tu vida es inmediato
es instantáneo, ¿sí? Es completo. No hay nada que Dios deje sin perdonar en el momento en que tú naces de nuevo. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestro enemigo, como bien nos enseña la palabra de Dios, es un enemigo astuto, es un enemigo hábil. Él sabe jugar con las palabras. Acuérdate cómo jugó con Eva y la engañó con su juego de palabras. La engañó metiendo mentiras en medio de las verdades. Y así el diablo va a tratar de enredarnos a nosotros. De manera que más de alguno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos empezado a sentirnos de nuevo culpables. Y uno dice, pero si yo ya pedí perdón por este pecado, pero ahora como que tengo necesidad de volver a pedir perdón. Pero no, ya Dios en verdad te perdonó. O quizá tienes un pecado recurrente en tu vida, un pecado en el que siempre estás tropezando y no tienes victoria sobre ese pecado. Y entonces vuelves a tener culpa. Y cuando tienes culpa, una de las cosas que hace nuestro corazón es decir, entonces me tengo que esforzar más. El sacrificio de Cristo es como si no hubiera sido suficiente y completo. Yo tengo que añadir algo, me voy a esforzar más. Voy a orar más, voy a llorar más, voy a ir más a la iglesia, voy a no sé qué cosas, me voy a esforzar. Y ahí viene la trampa de la religiosidad y de la frustración. La persona que se esfuerza entra en un ciclo de frustración absoluta, porque jamás podrás hacer nada que complete la obra de Cristo en tu vida. La obra de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados. Y ocurre el efecto contrario. Una persona que está luchando contra la pornografía, contra el tabaco, contra la ira y lo que sea, algo que está ahí como una atadura, un pecado recurrente, cuanto más se esfuerza en dejar ese pecado y cambiar su conducta, más se ve atrapado como si estuviera en unas arenas movedizas. Cuando alguien cae en las arenas movedizas, lo que le recomiendan es que quede quieto, que pida ayuda, porque cuanto más intenta salirse, más hondo va quedando atrapado. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere, que tú trates de esforzarte en cambiar tu conducta. Pero la vida cristiana no consiste en un cambio de conducta. La vida cristiana consiste en un cambio de corazón. Y cuando ha habido un cambio de corazón, tu conducta, el fruto que se va a ver, va a empezar a ser muy diferente. Evidentemente habrá cosas que van a necesitar por tu parte una perseverancia y una persistencia en las promesas de Dios, de manera que tu mente se va renovando y tus hábitos van cambiando, pero no es mi conducta en lo que yo me tengo que concentrar, sino que es tu corazón el que tiene que haber sido absolutamente regenerado y todos los días renovado. No hay otra manera. Si tú te concentras en tu conducta, acabas siendo un hipócrita, un fariseo que tiene un corazón sucio, pero trata de mostrar que por fuera está blanco y está bien. Entonces, ahí es donde nos encontramos con gente que quizá viene a la iglesia y pone una sonrisa y todo va bien, pero tiene una vida oculta, escondida, de pecado y vive frustrado en ese pecado. Vive absolutamente derrotado en ese pecado. Entonces, esa es la gran trampa en la que quiere introducirte el diablo. Que no sientas, escucha bien, que no sientas el perdón de Dios. Pero es que no lo tienes que sentir. Porque la vida del cristiano es una vida de sentimientos. No, es una vida de fe, solamente de fe. Es que me siento culpable todavía. ¿Y por qué haces tanto caso a lo que sientes? Es que yo creo que
que Dios todavía no me ha perdonado, pero entonces no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Si tú lees, por ejemplo, la carta a los Efesios, te vas a dar cuenta que nos habla Dios de una manera impresionante a través del apóstol Pablo. Y todo lo que dice Pablo está en pasado. Ya fuimos perdonados, ya fuimos santificados, ya fuimos hechos hijos, ya fuimos justificados y todo empieza a dar una cantidad de beneficios, todos en pasado. Todos ya han sido hechos. No, pero es que yo creo que este pecado es demasiado grave. Es que yo le pido perdón a Dios el lunes, pero el martes vuelvo a ver pornografía. Y entonces ahí entra el diablo a tratar de engañarte. ¿Ves? Dios no te puede haber perdonado porque tú sigues en lo mismo. Y no sabes cómo enfrentar esa situación que estás viviendo. El perdón de Dios es un asunto de fe, no de ninguna otra cosa. Olvídate de lo que sientes, es ahí donde tú tienes que ser muy perseverante. Olvídate de lo que sientes, olvídate de lo que te digan otras personas, olvídate de la opinión de otros acerca de ti. Es que tú no has cambiado, no hagas caso de todo eso. Sé que a veces es difícil, pero por eso digo que ahí es donde nosotros tenemos que perseverar, en lo que Dios ha dicho. Fuimos salvos, fuimos justificados, fuimos declarados hijos, fuimos limpios. Ya, todo eso ya está hecho. Y entonces, ¿eso significa que puedo pecar alegremente? Pues, evidentemente no. Es más, cuando tú sabes y descansas en la promesa de Dios de que Él ya te ha perdonado, a ti se te van quitando las ganas de pecar. Y algunos dicen, ¿seguro? ¿Y cómo no lo he probado yo antes? ¿Seguro? Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es justamente la gracia. Eso es lo que acabamos de leer en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es que la gracia es tan asombrosa que te hace olvidarte del pecado y centrarte en la bondad de Dios, en la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Tú crees que alguien que asesina a una persona y lo agarra a la policía y lo juzgan y lo condenan a muerte y está en el corredor de la muerte esperando la ejecución, y un buen día llega alguien y hace un recurso o alguna cuestión y lo libran y le dicen, mira, vamos a permitir que no mueras, a cambio nos vas a dar, qué sé yo, $100 millones, y llega un rico y se los dona y lo libran del corredor de la muerte? ¿Tú crees que a esa persona le apetece volver a matar? Cuando ha estado a punto de ir a la silla eléctrica, cuando ha estado a unas horas literalmente de morir y no había ninguna esperanza para él. Todo lo contrario, esa persona va a salir a la calle y va a decir, tengo una nueva oportunidad, ahora quiero hacer las cosas de otra manera, voy a procurar hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué es tan importante saberse perdonado por Dios? Es tan importante, en primer lugar, porque vas a tener certeza del amor de Dios para tu vida. Una de las manifestaciones del amor de Dios para tu vida es que Él te ha perdonado. Yo creo que es la primera y la más grande manifestación del amor de Dios, que tú estabas separado, excluido, alejado, ajeno, y Dios ha dicho, ven, ahora eres parte de mi voluntad, de mi familia, de mi reino. No tenías nada que ver y Dios te hace hijo de Él. Dice Lucas 7, 41 al 43. Un acreedor tenía 2 deudores. Había 2 personas que le debían dinero a Pepito, ¿sí? El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno debía 10 veces más que el otro. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, el acreedor les dijo, ¿sabes qué? Mira, no voy a abusar de vosotros, no voy a hacer como los bancos que quitan en los pisos y desahucian a la gente, no voy a vender a vuestros hijos como esclavos para que me paguéis. No,
os perdono la deuda. Al de 50 y al de 500. ¿Cuál de ellos, estaba preguntando el Señor Jesús, cuál de ellos amará más al acreedor? ¿Quién pensáis vosotros? El de 500, ¿verdad? El de 500 se vio mucho más aliviado que el de 50. El de 500 se le quitó una carga más grande que al de 50. Claro, el de 500 estaba más agradecido, estaba más contento, estaba más dispuesto a no volver a endeudarse, porque la montaña que le habían quitado de encima era mucho más grande. Entonces, esto nos enseña que cuanto más se humilla una persona delante de Dios, cuanto más tú eres capaz de reconocer todos tus pecados, más grande va a ser el tamaño de tu deuda con Dios y por lo tanto más aliviado te vas a sentir y más vas a amar a Dios. Cuando el amor de una persona se enfría, cuando el amor por Dios en una persona se enfría, ¿sabes qué está pensando esa persona? Yo no soy tan malo. Dios no me ha perdonado a mí tantas cosas. Ya nuestros errores que un día nos hicieron postrarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios por semejante barbaridad que hicimos, por haber sido tan brutos en nuestra vida, ya ahora todas esas cosas empiezan a parecer pequeñitas, sin importancia. Cuando tú veas a alguien tibio, cuando tú veas a alguien frío delante de Dios, esa persona está considerando muy pequeño su pecado. Por lo tanto, no tiene ninguna razón para amar a Dios. Si Dios me perdona poco, amo poco. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahí respondió Simón Pedro. No, pues claro, el de 500 amará más al acreedor. Así es. Y Jesús le dijo, el que poco se le perdona, poco ama. Y a quien más se le perdona, ama más. Por eso aquel ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, había sido quién sabe qué para merecer ser crucificado, quizá violador, quizá asesino en serie, quizá, no sabemos, un pedrasta, quién sabe qué cosas habría hecho ese hombre. Tanto se le perdonó en ese momento en la cruz, que él murió contento, él murió tranquilo, él murió sabiendo para dónde iba. Entonces, la enseñanza de este punto es, ¿cuánto es la deuda que tú tienes con Dios, o que tú tenías con Dios, más bien? ¿Se te ha olvidado de dónde te sacó Dios? ¿Se te ha olvidado qué clase de persona eras tú antes de nacer de nuevo? ¿Se te ha olvidado de dónde vienes? ¿De qué cantera te cortó y te extrajo Dios? Porque era una cantera de pecado, de maldición, de muerte. De allí te sacó el Señor. No lo olvides nunca. Y entonces nunca dejarás de amar a Dios. Entonces nunca dejarás de amar a Dios. Ahora, la segunda cara de esta misma moneda es que también nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores. Y yo creo que las dos son igual de importantes. Padre, perdónanos nuestras deudas. Todo hijo de Dios ha de saber que sus deudas han sido perdonadas. Pero también el Señor Jesús estaba recordándole a sus discípulos que ellos tenían que perdonar a los que tenían deudas contra ellos. Yo creo que Jesús está haciendo un énfasis especial ahí. ¿Por qué es tan importante entonces el perdón nuestro hacia otras personas? Pues en primer lugar, para no caer en condenación. Cuando tú no perdonas a alguien, tú caes en condenación. A ver, quiero pedir un voluntario. A ver, Kevin, ven para acá. Ven para acá. Rápido, rápido. Entonces, Kevin se va a subir aquí y se va a montar a caballito mío. Sí, aquí. Entonces, Kevin me ha ofendido y yo estoy molesto con él. Yo tengo rabia contra él. ¿Sí? Entonces, yo no le perdono. Kevin, súbete a mis espaldas a caballito. Eso es.
Aquí está Kevin. Y yo no le he perdonado. Pero yo todos los días me acuerdo de Kevin, porque lo llevo a cuestas. Porque tengo rabia contra él. Porque ¿cómo me puede haber hecho eso? Y entonces yo voy a mi trabajo y digo, es que si lo veo le voy a decir 3 cosas. Y es que, ¿y cómo puede estar en la iglesia? ¿Y cómo? Y me acuesto y ahí, y Kevin ahí, cargándome. Y ya tengo hasta lumbago. No, sí, de verdad. Vamos. Entonces, cuidado con el micro. A ver, sí, que no sé. Gracias, Kevin. Pero es mentira, es un ejemplo solo. Eso es lo que ocurre en una persona cuando no perdona al que le debe algo. Y estás pensando todo el tiempo, me tiene que pedir perdón, es que tiene que venir y reconocer su error, es que me tiene que devolver el dinero que me debe, es que tiene que restituir la mentira que me dijo, es que tiene que reconocer todos sus fallos. Y como yo no le perdono esa deuda, ahí lo llevo a cuestas conmigo todo el día. Estoy orando y me acuerdo. Señor, redargúyelo. En vez de perdono esa deuda. Y ahí tenemos el ejemplo bien claro del Señor Jesús, que está muriendo en la cruz y dice, Padre, no les tomes en cuenta esta deuda que me están haciendo ahora mismo. Ahí está Esteban, discípulo de Cristo, exactamente lo mismo, lo están matando a pedradas y él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero a veces nosotros preferimos llevar la carga encima y entonces vienen los verdugos. Había una parábola en Mateo 18, 23, nos cuenta que había también un rey que tenía siervos y entonces un día fue a hacer cuentas con ellos. Y resulta que uno de sus siervos le debía 10.000 talentos. Según los cálculos que he podido hacer, 10.000 talentos. Bueno, para que te hagas idea, un talento era como el salario de 16 años de trabajo. Le debía 10.000. O sea, era absolutamente imposible de pagar. Absolutamente imposible. Ni aunque le toque el gordo de la lotería. Entonces, le debía 10.000 talentos y el rey le dice, oye, págame. Y él dice, no, ten paciencia que yo voy a buscar la manera, voy a ver si atraco un banco o algo, no sé qué voy a hacer, pero ten paciencia conmigo. Claro, el rey dice, mira, yo reconozco que es imposible que tú me pagues esta deuda. Por lo tanto, te la voy a perdonar. Ahí estamos nosotros pintados. Nosotros somos ese que le debía a Dios toda la vida y 20 vidas. Eso somos nosotros. Y Dios dice, mira, como no podéis pagar esta deuda, por más animales que sacrifiquéis, el pecado se cubre pero no se quita y siempre estáis como el pueblo de Israel pecando. Dice, entonces yo te voy a perdonar la deuda. Voy a enviar a mi hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados, Carlos, y entonces ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Borrón y cuenta nueva. Bien, este hombre se fue contento y salió y se encontró con uno de sus consiervos, otro siervo del rey. Y este consiervo, este amigo, le debía a él 100 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Le debía 100 días de trabajo, más o menos 4 meses, a 6 días por semana, más o menos, ¿sí? 4 meses de trabajo. Y entonces él dice, no, ten paciencia conmigo, que ya estoy mirando, me van a hacer un contrato ahora y yo te lo voy a pagar, ten paciencia. Y dice, no tengo paciencia, ¿no me pagas? A la cárcel. Claro, cuando los demás vieron lo que estaba haciendo ese tipo, que a él le acababan de perdonar lo imposible de pagar, y él por una deuda mucho más pequeña no se la perdona, vienen y hablan con el rey, mira, a este que le perdonaste todo, ahora ha cogido a uno y por 4 meses de trabajo lo ha metido en la cárcel. Y dijo el rey, ¿así? Pues va a probar de su propia medicina. Va a ir a la cárcel y allí los verdugos lo van a visitar. Y esos verdugos de los que nos habla la parábola son precisamente enfermedades, preocupaciones,
angustias que empiezan a aparecer en nuestra vida porque no hemos perdonado. Dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Toda la vida. Nunca salió de la cárcel. No pudo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, sus deudas. El ejemplo es muy claro, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la deuda que teníamos con Dios era imposible de pagar y que Dios la perdonó totalmente de una vez, ya quedas libre, sal y vive en libertad. Y si luego vamos nosotros y porque uno nos mira mal, nos habla mal, porque nos debe 10 euros, casi que le ponemos la denuncia a los mozos de escuadra, porque no me invitó a su cumpleaños, porque no tal, y ya por cosas tan pequeñas en comparación con la condenación que nosotros merecíamos, entonces Dios dice, a la cárcel, hasta que pague por su propio pecado. Es decir, nunca vas a salir de la cárcel. Una persona que no reconoce tanta bondad de Dios para con uno mismo no va a poder perdonar a otro. Ya se cree con el derecho de haber sido perdonado por Dios. Y qué terrible. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es tan importante que yo perdone a otros? Para no caer en condenación. Para que yo mismo no me vea en una cárcel tratando yo de pagar lo que le debo a Dios. Y es imposible. Nunca vas a poder hacer tanto como para pagar la libertad y el perdón de tu propio pecado. En segundo lugar, porque puede aparecer algo que la palabra de Dios le llama la amargura. En Hebreos 12:14 dice el apóstol, seguid la paz con todos. Si tú no perdonas a alguien, no tienes paz con esa persona. No la tienes. Y mira, es un ejemplo muy sencillo, pero si tú le debes dinero a alguien, o alguien te debe dinero a ti, no pongamos miles de euros, pongamos una cifra más pequeña, pero alguien que te debe dinero, ¿sí? Y no te lo está pagando. Entonces tú cuando te cruzas con esa persona, ¿qué haces? Alguien te debe dinero a ti y de repente está y ya esa persona ves que te está como huyendo, que no me vea, ¿no? Te estás en la maquinista y tú estás en una tienda y ahí aparece el que te debe dinero a ti y tú le ves y dices, le voy a saludar y el otro se va corriendo. O a lo mejor eres tú el que debe dinero y estás en lo mismo, tratando de no dar la cara, porque no estás en paz con esa persona. Por eso es tan evidente que necesitamos seguir la paz con todos. Lo que está diciendo el apóstol es, perdona. ¿Qué hay que te impida tener paz con otra persona? Sea lo que sea, perdónalo. Y ten paz, porque es más importante que tengas paz a que estés dividido con esa persona. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando brota esa raíz de amargura, es algo del corazón. Esa raíz de amargura empieza a brotar cuando tú no tienes paz con alguien, cuando hay una ofensa y no es perdonada, cuando hay una deuda y no tomamos la decisión de fe de perdonar a esa persona. Entonces empieza a brotar una raíz de amargura en mí. Y el efecto es que como yo no perdono, Dios de momento retiene mi perdón y yo entro en esa espiral tan diabólica de querer esforzarme para que Dios me perdone. De la misma manera que le estoy exigiendo al otro que se esfuerce en pedirme perdón a mí. Y que lo haga, y que lo haga, y que lo haga. Entonces Dios dice,
La misma medicina vas a tener tú. ¡Hala! Esfuérzate en pedirme perdón. Esfuérzate en pedirme perdón. Haz cosas buenas como para compensar. Y entonces uno se ve en un bucle que no puede prosperar de ninguna de las maneras. ¡Qué cosa tan terrible! Esa puede explicar por qué algunos se estancan, porque no perdonan. Y como no perdonan, viven esforzándose ellos, en lugar de experimentar y de vivir dentro de la gracia de Dios. Y sigue diciendo, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y cómo te estorba la raíz de amargura? Pues porque tú vas a orar y tú no tienes libertad con Dios. Vas a alabar a Dios y tú no te encuentras a gusto. Ya todo te empieza a estorbar en tu comunión con Dios, en tu ministerio, en las relaciones con otras personas. Una persona amargada desprende amargura. Es alguien de quien pocos quieren estar cerca. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mira lo que hizo Esaú. Vendió su primogenitura por una sola comida, por un plato de lentejas. Algo tan grande como su derecho de primogenitura. En la Biblia, el primogénito tenía doble herencia que el resto de los hermanos. Imagínate. O sea, si a ti te iban a dar un chalecito en la playa como herencia, al primogénito le daban un palacio o le daban 2. Siempre para el primogénito era el doble. Y aparte era como llevar la insignia de la familia. Era el que llevaba el apellido, la estirpe. Bueno, pues Esaú, porque tenía hambre, qué caprichoso, un día decidió vender su primogenitura a su hermano Jacob. Y el precio fue un plato de lentejas, ¿te lo puedes imaginar? O sea, a nuestros hijos les ponen lentejas y dicen, yo no quiero eso, dame una hamburguesa. Por un plato de lentejas. Y mira qué le pasó a Esaú, que aún después, deseando heredar la bendición del primogénito, fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Perdió definitivamente su posición. Y algunos cambian la gracia de Dios, donde todo es gratis, y lo cambian por su propio esfuerzo. La palabra de Dios nos enseña que efectivamente nosotros podemos estar cambiando algo tan valioso como la gracia de Dios por una cosa tan banal como nuestro propio esfuerzo delante de Dios. Ahora, esto lo que nos dice es que cuando yo no perdono, los cielos se cierran, mis oraciones rebotan y no son atendidas por Dios. Sigue diciendo en Mateo 6, cuando el Señor les dice, vosotros oraréis de esta manera, ¿verdad? Y después el Señor añade, porque si perdonáis a los hombres, versículo 14, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces es donde el cristiano entra en esa espiral de esforzarse. Dice en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No está hablando de la salvación, está hablando de que tú te sales de la comunión con Dios y tú dejas de creer en la gracia y pasas a creer en tu propio esfuerzo. Es lo mismo que cuando un esposo, dice 1 de Pedro 3:7, no trata bien a su esposa y entonces sus oraciones son estorbadas. El esposo que no ama, que no perdona a su esposa y que exige continuamente, ese esposo, sus oraciones no son escuchadas. Tienen estorbo. Él mismo se provoca el estorbo. Y hay matrimonios que viven amargados porque no se han perdonado, porque no se han pasado por alto los fallos, las ofensas.
Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, ¿cómo ejercito yo el perdón? Te voy a dar 4 pasos. Primero, más que 4 pasos, 4 cosas que no debes olvidar. Primero, recuerda que Dios te perdonó todas tus deudas con Él. Cuando te cueste perdonar a alguien, acuérdate que tú eres el de los 10,000, imposible de pagar, y que tú previamente fuiste perdonado por Dios de una deuda mucho más grande que lo que te pueda deber cualquier persona con la cual tú estás cargado. En segundo lugar, no hagas caso de los sentimientos. No hagas caso de los sentimientos. Esto es bien difícil al principio de la vida cristiana, porque toda la vida hemos vivido almáticamente. Siento esto, pues eso es lo que voy a hacer. Tengo deseos de venganza, me voy a vengar. Tengo deseos de gritar, voy a gritar. Siento que nadie me quiere, pobrecito yo. Y vivimos toda la vida como muy almáticos. Pero el Señor Jesús nos empieza a decir, no, esto es por fe. Cree lo que yo te digo y camina sobre mi palabra. Es que no lo siento, no importa, es por fe. Los sentimientos no entran en juego en tu seguridad, en tu fe. Fe y sentimientos tienen que andar separados. Si los sentimientos acompañan a la fe, gloria a Dios. Pero si no acompañan a la fe no los necesita. Los sentimientos necesitan la fe, pero la fe no necesita los sentimientos. Es por fe. No vuelvas a decir cosas como, es que no siento perdonarle, es que todavía mi herida está abierta. Pero ¿sabes por qué está abierta? Porque el único cicatrizador eficaz es el perdón. No puedes esperar, no pretendas esperar hasta que no te duela. No va a dejar de dolerte hasta que perdones. No es por lo que sientes. Tercero, no lo retrases. No lo retrases. Sí, voy a orar a ver si perdono. No. Lo primero es, delante de Dios, perdona a esa persona. Y si la circunstancia lo permite y es conveniente, entonces vas y hablas con la persona. Pero no siempre es conveniente. No siempre es conveniente que yo vaya y le diga, oye Kevin, ¿sabes qué? Me caías fatal, pero ya te he perdonado. No, yo no necesito hacer eso. Oye, es que fíjate que la primera vez que te conocí ya me caíste mal y yo estaba resentido contigo muchos años, y no necesitas ir y escupir ese veneno. No siempre. A veces sí es necesario porque hay que restituir, pero no siempre. Entonces no usemos la excusa de pedir perdón para ir y vomitar en la otra persona. Eso no es santo, eso no es limpio, eso no es una buena intención. Quizá una buena manera, si de verdad necesitas hablar con alguien, es o en persona, o por teléfono, o por carta, pero no lo retrases. Y si no hay manera, porque quizá esa persona ya no está viva, o no tienes comunicación posible, pues lo arreglas con Dios. Padre, yo decido perdonar. No tengo la oportunidad de ir y reconciliarme con esta persona, pero yo te enseño mi corazón esta mañana y yo, Señor, perdono a esta persona todo lo que me hizo. Y algunos dicen, ya, pero ¿y si me lo vuelve a hacer? Eso es lo que estaba diciendo Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? ¿Sabes que 7 es el número de la perfección? Entonces Pedro decía, bueno, ya hasta 7, a la 8ª me lo cargo. A la 8ª me vengo. A la 8ª lo borro y lo bloqueo en el WhatsApp. Lo elimino de mis amigos. No, y el Señor Jesús le dice, no, 7 veces, 7, hasta 70 veces. Como diciéndole, mira, esto es toda la vida. ¿Y si me lo vuelve a hacer? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero es que, ¿y si no cambia? El Señor no te dice nada a ese respecto. Eso no importa. Si no cambia y tú te mantienes en el perdón, en esa decisión de fe, entonces es
es como cuando yo me he quitado a Kevin de encima. Yo soy libre de esa carga. Los verdugos se van, la amargura desaparece, yo experimento la gracia de Dios, me muevo en libertad, tengo libertad para acercarme a Dios, sé que no hay nada que va a estorbar mi oración, mi comunión con Dios, yo soy libre. Jesús nos enseñó entonces, y esa era la cuarta, ¿verdad?, a perdonarnos siempre, todas las veces. Y te voy a decir algo, a quien más cuesta de perdonar es al que está más cerca de ti. Para un esposo es su esposa y viceversa. Los hijos, los padres, los hermanos, los pastores, los discípulos y los consiervos. Esos son a los que más cuesta perdonar, a los que más cerca están de ti. Pues manos a la obra, porque tenemos trabajo, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos un momentito? Y no voy a hacer una oración larga, pero sí quiero que pienses, ¿quién está en tu lista negra? Hay una lista negra que todos tenemos, ahí metida en nuestra caja fuerte, secreta, nadie sabe o muy pocos saben. Y seguramente en esa lista negra tienes algunos familiares. Seguramente en esa lista negra hay algún exnovio, algún exmarido, quizá tu pareja actual, quizá tus hijos, tus padres, quizá tus pastores o tus discípulos. Alguien cercano está ahí en tu lista negra. Y esa lista negra es la causa de tu amargura. Es la causa de que tú estás estancado. Es la causa de que tú no prosperas, de que no tienes libertad con Dios. Pero yo quiero invitarte a que hoy mismo, antes de acostarte, hoy mismo escribas esa lista negra en tu casa, en una hoja de papel, y los vas a escribir allí. Y vas a poner al lado del nombre de esa persona lo que te hizo. Lo vas a escribir allí. Me traicionó, me debe dinero, me humilló en público, qué sé yo, abusó de mí, lo que sea, habló mal de mí. Vas a escribir el nombre de la persona y al lado el delito que te debe, la deuda que tiene contigo. Y vas a decirle a Dios en tu casa, allí en el secreto de tu habitación. Le vas a decir: Padre, estos son mis deudores. Y hoy tomo la decisión de perdonarlos. No me importa si van a cambiar o no van a cambiar. Si van a tratar de seguir haciéndome daño. No me importa, Señor. No me importa el dolor. No me importa, Señor. Hoy decido perdonarlos. Señor, quítame estas cargas. Quítame, si fuere posible, el dolor, el recuerdo. Si fuere posible, Señor. Pero no me importa. Yo hoy tomo la decisión de perdonarlos. Amén. Si tú haces eso, yo sé que tu semana va a ser muy diferente. Muy diferente. Tu relación con Dios de repente se va a abrir en una libertad, en un gozo, en una cosa tan asombrosa que tú vas a decir: wow, Señor, yo quería esto, me lo estaba perdiendo. Tus oraciones van a ir al cielo, van a entrar hasta el mismo trono de Dios. Los ángeles van a ser testigos de tu oración y van a tomar tus peticiones y las suben al trono de Dios. Y tu vida va a cambiar mucho. Tu rostro va a cambiar. Tu forma de relacionarte con los demás va a cambiar. Amén. Pues amén. Vamos a dar algunos anuncios. Pero antes, no sé si hay alguna persona que nos esté visitando hoy por primera vez. Hoy domingo, ¿no? No hay nadie que venga por primera vez. Bueno, pues entonces vamos a dar los anuncios. Hoy tenemos dos anunciantas.
Bueno, tenemos ya inminente nuestro viaje a Israel. Si quiero decir una cosa, y es que el problema que tenemos con el viaje de Israel es que la mayoría de la gente quiere ir en septiembre, pero tenemos las plazas de septiembre muy limitadas. Entonces, todos aquellos que estén pensando en ir a Israel y puedan ir en marzo, os animamos a que lo hagáis. Es un viaje que se sale de lo normal, es diferente al de septiembre, es un viaje más tranquilo, el clima es diferente. Entonces, como han cerrado las fronteras a los chinos, en Israel nos ampliaron plazas y estamos tratando con todos los ministerios de organizarnos. Así que si hay alguien que dice, yo quiero ir en septiembre y puede ir en marzo, le animo que vaya en marzo, por el clima, porque el viaje es diferente, se hacen cosas diferentes, se van a lugares diferentes. Así que quiero aclararlo, vale la pena. Isaías 62 dice, los que os acordáis de Yahweh, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén por alabanza entre las naciones. Yo todavía no he visto a Jerusalén por alabanza entre las naciones, así que no podemos reposar ni darle tregua a los que nos acordamos del Señor. Así que aún estamos a tiempo, solo queda esta semana, no sé si quizá hasta el jueves, hasta el viernes, nos lo tienen que decir, pero todavía estamos a tiempo, así que si hay alguno que tiene la fe para ir, pues ahí se puede montar, que hable con nosotros. Entonces vamos a ver el vídeo de Israel.
Bueno, pues seguido el viaje a Israel tenemos el Congreso de Pascua, será en marzo, en abril, y la Semana Radical sería del 3 al 8. Entonces, los que pueden ir es a partir de los 11 años, si tienes 10, pues qué pena, pero no podrás venir. Y hasta los radicales, se estaría hasta el día 8 y a partir del 8 hasta el 12 sería ya el Congreso, ¿vale? Entonces, la idea es, si me ponen, ¿tienen listo el vídeo? ¿Sí? La idea es ir o bien en autobús alsa o bien en vuestro coche, pero en las dos opciones tienen que apartar las plazas con 60 euros. Si no apartan plaza, te quedas sin plaza, solo tenemos 70. Así que, pues, les mostramos el vídeo y que se animen un poco. Bueno, qué ganitas, ¿no? El siguiente anuncio es que vamos a empezar el curso de Sanidad Total el 22 de marzo. Entonces, para todos aquellos que ya hayan hecho Conéctate, que hayan hecho el curso de 12 pasos y todo, se puede apuntar a hacer el curso de Sanidad, ¿vale? Y después es Descubriendo la Verdad, que es el 7 de marzo. Entonces, para que traigas a vuestros amigos, a vuestros conocidos, y es un sábado, ¿vale? 7 de marzo, no de agosto. No, 7 de... Sí, está bien. 7 de marzo, Descubriendo la Verdad, ¿vale? Entonces, para que traigan a sus amigos y, bueno, van a compartir el Evangelio y, bueno, que sean valientes y traigan personitas. Gracias. Hacer el curso de Sanidad, hay que hacer primero Conecte y luego el curso de 12 pasos. ¿Es eso? A ver, por otra vez mostrar. Me dejó sola, si a mí solo me tocaba Pascua.
que decir en el curso de sanidad es que esta vez lo vamos a abrir, no solo para los que no lo han hecho nunca, sino para aquellos que necesitan volver a hacerlo, porque han abierto puertas y como que hayan retrocedido.